Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy día en este panel muy interesante para discutir sobre un tema tremendamente provocador. Y ya les voy a decir por qué. El título de este conversatorio es De la rabia a la esperanza, que tiene que ver con que mucho hemos leído sobre las interpretaciones de la causa o de las múltiples causas del estallido social, y también se ha discutido harto de visiones de salida, pero todas esas van de la mano de propuestas más bien desde la mirada económica o de políticas públicas, pero poco hemos hablado de lo que le ha pasado a las personas con el estallido, cómo han sentido que su biografía está condicionada por donde nace, por donde vive, por donde estudia, y cómo aquello se fue sumando y fue pasando generaciones hasta que llegamos al punto en que estamos hoy día. Por eso, y para esta conversación, tenemos a dos grandes invitados. Uno ha sido observador de la realidad, no digo que no sea actor y constructor de su propia historia, pero sí de la realidad. Y nos ha planteado miradas, perspectivas, análisis, en fin, y es Manuel Canales, doctor en sociología. Le damos la bienvenida a Manuel. Y por otra parte tenemos un actor de la cosa pública, que ha sido actor desde diferentes miradas, desde la literatura, de un libro que repasa, por ejemplo, todo lo que fue la dictadura desde la perspectiva más humana, alguien que ha estado en las relaciones internacionales y que ha estado también representando los intereses de Chile, y que hoy día es presidente de un partido político, que es Geraldo Muñoz, a quien también le damos la bienvenida. Muchas Así gracias. que me gustaría comentarles que cada uno va a tener poquito más, poquito menos de 10 minutos para exponer sobre este título de La rabia a la esperanza, donde quieran poner sus énfasis, y después vamos a seguir conversando, dialogando y recepcionando sus preguntas para que nuestros invitados puedan responderlas. Así que, sin más, le doy sus 10 minutos, con un poquito más, como hablamos hace un rato, a el señor Manuel Canales. Prende Micrófono. Micrófono. tu micrófono, Manuel. Ahí sí. Ahí Bueno, sí. hola. Buenas a todos, a todas los que estén por ahí escuchando. Un gusto compartir, debatir sobre asuntos graves. Para mí no son conversaciones fáciles, pues lo que estamos tratando, a mí al menos me pilla o me encuentra muy pensante o dubitativo, más que cierto. ¿Será que se juntan crisis como la de la pandemia, que arrastra la cotidianidad y las certidumbres, la crisis de octubre y sus posibilidades, y antes la crisis climática en la que estamos? No es fácil, creo, hablar con la certidumbre que nos gustó o tuvimos que escuchar en los 90, en que se hablaba con un tono taxativo que costaba interrogar, digamos. Hoy día no, creo, y a mí me cuesta tomar ese tono. Por eso les voy a compartir algunas reflexiones sobre lo que a mí me parece está pasando, y que tiene que ver con, al final, la historia completa de esta sociedad. Yo veo en el presente los fondos, veo en el presente toda la estructura social, veo en cada evento una sociedad y su historia, y la crisis que está haciendo en este momento. Creo que estamos en un momento histórico, como se estuvo en los años 30 probablemente, como se estuvo sin duda en los años 75, 78, cuando se fundó la sociedad que ahora hace crisis. Y estamos en ese momento, y por lo tanto creo que es el momento de la concurrencia, claro, de la ciencia social, la política, y de los críticos y de los gobernantes. Pues yo he estado no solamente como observador, sino también como actor, retirado por disidencia, hay que decirlo, y está bien, pero este es un momento, creo, de diálogos, y desde esas posiciones distintas. Y es lo que quiero compartirles, pero no haberme tomado muchos minutos en este prólogo. Pero me pareció que era un modo de decirles que vengo a esa conversación. La rabia y la esperanza. Por lo pronto quisiera decir que no se trata de pensar positivo.
nada más lejos de mí que esto se piense en el modo también en que en la década de los 90, como parte de lo que hace Crisis, de hecho, se intentó con el recurso publicitario que era parte del mismo mundo que va a ser Crisis en octubre. No es de pensar positivo, no, es pensar, y pensar críticamente, pero pensar. Y la esperanza trae esa dimensión de pensamiento no positivo necesariamente, sino un pensamiento crítico, constructivo. Traigo una nota. El 20/3 del 2019, las Naciones Unidas ubicaban a Chile como el país más feliz de Sudamérica. Estábamos en esa conversación. Bien, no es eso, no es una actitud positiva la que propongo, sino interpretar una esperanza que me parece liberó octubre y no ha sido suficientemente recuperada o valorada. Y diría, no se pasa de la rabia a la esperanza, como quizás indica el título, sino que se la evita. La esperanza, para mí, es la puerta opuesta a la rabia para los que llegan por el camino de la indignación, dicho en culto, o el cabreo, el aburrimiento, el aborrecimiento, dicho en común. Digo que si esa indignación masiva y total sale como rabia o como esperanza, de eso creo depende parte importante de lo que nos viene, o de lo que hagamos en rigor. Pues esa disconformidad existencial profunda que hace Crisis, que explota en octubre, no es reversible. Y no lo va a ser por el desgaste del tiempo o la mano dura. Ni a la dictadura le funcionó de ese modo, y la protesta que parte en marzo del 83 no cesó nunca. Y entonces seguirá siendo descarga, catarsis, grito. ¿O no? Y logramos que comience a reconocerse en un nuevo proyecto de sociedad, en una refundación de la sociedad. De modo que ellos, los que ahora gritan su no poder encontrarse, su sobrar, puedan imaginar que tienen un lugar donde hallarse, donde realizarse. Digo que la esperanza es que puede la sociedad chilena, dicho en modo infantil, darse otra oportunidad, como dijeron, por ahí jugando. Se aburrieron, eso es lo que pasó en octubre. Se aburrieron todos los del pueblo y de todo. En la vida diaria, el neoliberalismo no paga. Sigue siendo esclavista, explotador, saca pulmones, tendones. Sigue en ley de subsole, subterra, sigue siendo sacrificial. Lo que paga alcanza para seguir dando la vuelta, y eso logró sacar al pueblo de la pobreza. Y así como se dice, se vive, pero no se surge, como se dice, finalmente. Se aburrieron sobre todo las nuevas generaciones. Para ellos eso de que la vida es un sacrificio no es tan claro como lo era para los abuelos. Los mismos por lo demás podían confiarse sin problema a otra vida en compensación, digamos, de tanto daño en este valle. Los jóvenes ahora son post-sacrificiales, porque les formamos post-sacrificiales, pues les requirieron consumidores extáticos, lanzados a la vida, endeudándose, comprando, trabajando, estudiando. Dale que suena al joven por donde le pilles con gana. Y eso es otro modo de controlar. Pero sí, lo opuesto al modo sacrificial, y ese ya no está. Era otra la vida prometida. Es como que esos trabajos fueran siempre incompletos, que fueran, como dicen, fome, es decir, que dejan con hambre, ¿no? Dejan con hambre de subjetividad, de vida, de desarrollo, de lo que fuera algo más que la sola subsistencia para la continuidad operacional del esquema. Son indignos, en ese sentido. ¿Cómo no? Si la dignidad proletaria del trabajo, de la mujer, del hombre en el agro, por ejemplo, viene recortada por esa negación de la continuidad hasta en el nombre, temporeros. Ya está con equívoco, ¿no? Temporeras. Y llevan algunas 40 temporadas o ya jubilaron con una era neoliberal completa en el cuerpo. Y saben cómo se llega vieja y se jubila en esos sistemas que llaman de las AFP. Y ojo, no eran temporeras por las temporadas agrícolas del verano, eran temporeras porque desde entonces los contratos serían de tiempo corto, temporarios como nunca, digamos. Todos seríamos temporeras.
así fuere, de frutas quizás no tan nobles. Indigno entonces el día a día, y más indigno, dice el pueblo, era la escena cuando llegaba el momento de la necesidad, de la enfermedad, de la vejez. Cuando débiles, más débiles, pues esta sociedad solo sabe de los fuertes. Y a los débiles, a los básicos, lo focal, lo social. Y todo eso ya suena como a cápsula de sobrevida, de adminúsculos in extremis. De nuevo, nada digno, nada que cualquiera estuviera dispuesto a pasar sin hacer un gesto de desprecio. Y por si faltara, ya que en lo cotidiano niega y en la necesidad también, la guinda de la torta, no poder hacer una vida de corrido, teniendo que intentar viajes largos y difíciles, y a solas, y acaso incluso llegar a puerto y no encontrar entonces la puerta y quedando como en la nada, ni en naufragio ni en arribo, como en un limbo. En fin, una sociedad que te dice esfuérzate y llega lejos, como los modernos dicen que se trata la vida, individuo se hace a sí mismo. Y así lo escucharon y lo hicieron. Pero luego le dicen, los estatus, las posiciones siguen adscritas a los orígenes de familia, que le dijeron tal colegio, tal tipo de colegio en rigor. Y entonces quedaron siempre negados, siempre partidos, siempre como incompletos. Hasta que ese cargar de derrotas y tribulaciones de individuos solos por su vida comenzó a resonar en cadena como experiencia de masa. Y el mismo neoliberalismo que separó con tanto éxito a las gentes hasta donde pudo, de pronto los va a encontrar tan homogéneos en la negación que estaban a un tris de reflejarse mutuamente y entonces hacer saltar la chispa de la evasión. Y evaden. Y el perro, y vamos a la plaza, la dignidad, Mont Laferte, Medel, va apareciendo un pueblo por todas las esquinas de Chile. Todos concurren como a un llamado de tribu que estaba dormida y dicen, claro, Chile despertó, Chile cambió, cuando despertó, etc. Bailaron el baile de los que sobran para hacer continuidad plebeya con los prisioneros pioneros de los 80. Y así. Y lo hicieron siempre solos, guiados por sí mismos, sin guías, sin pautas, sin ceremonias, sin representantes, sin izquierda, y sin derecha, y con todas las banderas que el sistema no quiere. ¿Acaso fue un movimiento popular como nunca lo ha habido? Plebeyo, solo del estamento popular, fue estamental, y por eso reflejó la estamentalidad de la sociedad que el neoliberalismo había reproducido, no generado, que viene de los fondos, y la modernidad no logró deshacer. Aparece entonces con esta marca común de los de abajo. Eso que algún imprudente, indolente verbal ha llamado el 90% más pobre de la población. ¿Qué es eso? El pueblo. Por primera vez fue un movimiento no dirigido ni representado por las clases medias tradicionales y sus partidos de centro o de izquierda. Al menos así se le parece a este pueblo nuevo. Fue también generacional. Son las generaciones de los nacidos y criados en el nuevo régimen los que llevan la delantera de este aborrecimiento. No es casual. Ya no participan de la memoria de la pobreza supina de sus anteriores. Y por otro lado, son ellos a quienes se formuló una promesa bien explícita de promoción universal a través de la educación, bien mercadeada como fue el caso, y hasta financiada por ellos mismos y sus familias, y que se hace ostensiblemente cada vez más un camino de alto riesgo, por decirlo eufemísticamente. Ya sabemos entonces quiénes fueron y por qué. Veamos ahora qué aprendieron y qué apareció. Lo primero es que aparecieron, como no se habían visto, y se gustaron en ese encuentro, se sintieron formados, potentes. Era una identidad que llevaban y que no habían podido reconocer con tanto nombre impropio, con que entre la política, la publicidad y la sociología le habían bien nombrado como individuos, clases medias, pobres. Nadie fue como individuo, ni como clase media, ni como pobre a la Plaza Dignidad. ¿Dónde estaban todas esas clases medias de las que hablamos? ¿Dónde estaban los pobres? ¿Dónde fueron en otro nombre? El nombre que estaba prohibido durante toda la transición.
el nombre del colectivo, que a su vez señala la cuestión estamental, la cuestión de un país partido en dos, ¿no? Pero además se dieron cuenta, tomaron nota, y no solo ellos, y esos datos de la causa que explica, por ejemplo, movimientos tan notables como el del señor Lavín, que ahora es socialdemócrata, y otras jugadas de la misma aventura, es porque alguien sintió un mazazo muy fuerte, que hizo cambiar los parámetros de las ecuaciones, como dirían, ¿no? Y claro, con la liviandad del caso se puede decir cualquier cosa, pero hay que escucharlo, por algo lo está diciendo. Porque se sintió un poder, que cuando se juntan y caminan juntos y al mismo tiempo, y cuando se le ocurre, generan cambios. Por lo menos generan movimientos inesperados en las élites o en el poder. Comienzan los bonos, las disculpas históricas, las promesas hasta la Constitución. Se ofrece de vuelta para ver cómo restablecer un mínimo entendimiento. ¿Por qué? Sienten que por el poder que perciben en sí mismos, y que todo esto es en respeto a ese poder, no por convicciones. Todavía nadie se gana esa interpretación. Pero ahí están, se saben estamento y se saben con poder. Y se saben con razón. Todo lo suyo es coherente y exige coherencia. Para ir terminando, espero no llevar mucho, es lo que yo creo que hoy día laten dos crisis y se nos van a venir juntas. La crisis inmediata, superficial, no por eso menos grave, que es la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo no tiene respuesta a esta demanda por dignidad en los puestos de trabajo, no tiene respuesta a una revolución que significaría la igualdad de oportunidades y que es lo que ahora se pide, y así. Y por otra parte, porque no tiene respuesta para otro modelo de producción donde haya puestos complejos, nunca lo han hecho, porque de algún modo no les interesa, y porque probablemente entendían que si el pueblo tenía trabajo, como por cierto lo ha habido, y post-miseria, que por cierto ha sido, estaría todo bien. Y de los estamentos nunca más se habló. Y en la otra crisis, cuando hace crisis el pacto neoliberal, ese entendimiento en el que vivíamos, que esto era la vida, nos gustara o no, ahora ya no es tan claro, cuando hace crisis esa conformidad, lo que hace crisis también, porque queda manifiesto, es el país dual, el de Eduardo Frei Montalva, de que hay dos tipos de chilenos, y de que hay un estamento popular que es ese 92% y hay otro segmento, y que esa relación tiene que ser disuelta, resuelta, recompuesta, porque esa es la cuestión de Chile desde la conquista, desde los fundos, y es lo que intentó la modernidad y no logró, y el neoliberalismo ocupó como su infraestructura social para el despliegue de la individualidad hostil en que hemos vivido. Bueno, eso es para ir cerrando lo que a mí me queda, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Hay respuesta dentro de este modelo a la demanda popular? ¿Puede entender ese pueblo que se movilizó, que ya sabemos el poder que tiene y las razones que enarbola, que su demanda está siendo escuchada? ¿Puede este modelo ofrecer puestos de trabajo complejos, completos? Así sean flexibles. ¿Puede ofrecer algo distinto a la clorofila y a la geología y a la estamentalidad? Eso fue el modelo chileno también, ¿no? ¿Puede este modelo ofrecer un cambio en esta repartición de las oportunidades según orígenes familiares? Tema que nunca más se discutió en Chile, y tenían al pueblo discutiendo entre los municipales y los particulares subvencionados. Y para lo de los colegios particulares todo eso era lo mismo, ¿no? O entre los buenos y los flaites, y así, ¿no? Hoy día no, la conversación ha ido girando. Bueno, es el tema de siempre de esta sociedad que se vuelve a plantear ahora que hizo crisis. Este régimen que dentro de todo tuvo tanto éxito que logró configurar un orden durante 40 años. Pero quisiera quizás entonces irlo dejando por ahí para poder dejarlo abierto a la conversación. Yo veo por ahí la esperanza. Es decir, el pueblo siente su rabia, siente su poder, siente su razón.
Y no hay nadie que interprete esa razón. Y esa razón presiona por una refundación. No cabe igualdad de oportunidades con la actual matriz social chilena. La élite sigue siendo la élite que se acomodó además a ese consenso. Pero bueno, este es el momento, decíamos, de volver a encontrarnos, y yo he tratado de plantearlo hasta donde he podido, de lo que yo he ido escuchando en mi estudio, y que sigo. Mi tarea es escuchar a la sociedad. Yo no sigo a la sociología, sigo a esta sociedad desde el año 78 y ya ven ustedes, no hay que dejarle respiro, porque le pasan cosas tremendas, maravillosas también. Y yo espero que lo que venga esté a la altura de parte de todos nosotros nomás. Cada quien ponga lo suyo, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Manuel, por esta inspiradora reflexión. Y hago corrección desde el rol, actor y observador de esta realidad. Actor, sí, claro. Gracias. Actor y observador. Heraldo, sobre el título, De la rabia a la esperanza. Tu tiempo ahora. Bueno, muchas gracias. Y quiero agradecerle a Manuel por su intervención ahora y por las investigaciones que ha hecho para esclarecer mejor los tiempos que vivimos en nuestro país. Yo he leído no solo su larga entrevista en la versión dominical de La Tercera, sino que varios de sus artículos y me parecen particularmente iluminadores y profundos. Y quiero partir quizás con la cuestión de fondo, donde Manuel nos dice, aquí no solo se trata de las desigualdades, es decir, del techo que muchas chilenas y chilenos hemos tenido a través de nuestras vidas, sino que se trata más bien de la dualidad histórica de la sociedad chilena, que es entre la élite dirigente y la clase media tradicional versus los otros. Y nos dice, bueno, y estos otros, por lo menos ahora no están afuera, están dentro, pero son otros. Y aquí hay una dimensión bien profunda, que va mucho más allá del modelo de desarrollo, que es una de las cuestiones angulares, a mi juicio, de la dimensión de esperanza, del dilema que está en nuestro país, porque es una dimensión cultural, porque no es solo la diferencia entonces entre el ingreso entre determinados sectores sociales, sino que es algo mucho más profundo, que tiene que ver con esta dualidad histórica en la sociedad chilena. Yo que vengo nacido y criado en Estación Central, lo he percibido a través de mi vida. Y es este sentido de que de alguna manera uno no pertenece, de que hay una cierta élite con la cual uno se relaciona a través de la vida, que tiene ciertos códigos, que tiene ciertas memorias, que tiene ciertos vecindarios, que pololeó más o menos con las mismas personas, que fue al cine más o menos en los mismos barrios, que jugó al fútbol con determinadas personas, y que de repente uno percibe que uno debiera saber esas experiencias, pero a uno le resultan totalmente ajenas. Entonces hay una dimensión cultural que es mucho más que el ingreso, que tiene que ver con los apellidos que uno hereda, que tiene que ver con los barrios donde uno vive, la manera en que uno viste, y un estudio muy interesante del PNUD, denominado Desiguales. Yo creo que va mucho más allá a este fenómeno más global de las desigualdades, que es un desafío enorme de llegar a superar para un país más igualitario, para un país más horizontal. Pero hay dos barreras que creo que son las fundamentales. Primero, y yo lo voy a poner porque tiene que ver con el desafío que vamos a enfrentar en pocas semanas, la Constitución. Una Constitución que no solo nació en dictadura, sino que preservó los elementos fundamentales del modelo.
porque pese a los muchos cambios que hubo, a que en determinado momento se eliminaron los senadores designados, los senadores vitalicios, que el presidente de la República recuperó la facultad de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pese a que finalmente, mucho más tarde, en 2016, recién se eliminó el sistema binominal, al final habían algunas cosas que eran intocables. No se podía tocar las AFP, no se podía tocar las ISAPRE, no se podía tocar el régimen laboral, no se podía tocar el agua. Entonces, ahí hay un obstáculo fundamental para pensar que uno puede avanzar hacia la esperanza. Y el otro elemento fundamental es el modelo de desarrollo. Y Manuel lo dice en distintos artículos. Y de hecho, algo muy importante respecto a digamos, el baile de los que sobran en este siglo que nos toca vivir, el siglo XXI, y más bien en esta década del 2020, distinto al baile de los que sobran de los años 80, es que había mucha inclusión consumista, pero que no resuelve los problemas de realmente cambiar la vida y la calidad de la vida de las personas. Y eso ocurre porque básicamente, por ejemplo, por la expansión de la matrícula en la educación superior, no hay un cambio en la matriz productiva. Y eso Manuel nos dice en distintos artículos y entrevistas. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, como los de Europa, donde la expansión de la educación superior fue paralelamente con la expansión de la matriz productiva y las posibilidades no solo para que esas personas pudieran encontrar el trabajo que anhelaban de acuerdo a los títulos o los grados que habían obtenido, sino que por último que había un plan B, que era igualmente digno. Y eso no pasó en Chile. Y no pasó porque hay un problema de un modelo neoliberal, básicamente extractivista, rentista, donde las ganancias sí son tales para qué invertir en una economía más compleja, para qué invertir en innovación, en ciencia y tecnología. Resulta que Chile sigue teniendo la tasa de inversión en ciencia y tecnología que tenía hace 20 años atrás. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos se pretendió llegar al 1% de inversión en ciencia y tecnología. Era el 0,35. Seguimos estando en 0,36. Básicamente es lo mismo. Y quien invierte en ciencia y tecnología es básicamente el Estado en Chile. No los privados, como sucede en la mayoría de los países desarrollados, donde la inversión pública es más bien un complemento de la inversión privada en ciencia y tecnología, en innovación. Entonces aquí hay un problema fundamental con el modelo de desarrollo. Sin un cambio del modelo de desarrollo, estas esperanzas que surgen con el 18 de octubre, con las protestas, no se van a poder realizar. Si no hay un cambio del modelo, bueno, podrán haber algunas reformas, algunos cambios. Es bueno que hoy día algunos estén diciendo cosas que no estaban diciendo hace un año atrás y que tengamos una preocupación por parte de empresarios que empiezan a hablar de un nuevo equilibrio, ¿no? Y que se abren a cambios más profundos de lo que uno hubiera sospechado hace un año atrás. Entonces, sin cambio fundamental para una nueva constitución y sin un cambio del modelo de desarrollo, esta rabia que se expresó, esta frustración, y leyendo a Manuel en muchos de los artículos que él ha publicado, hay una melancolía profunda en aquellas personas que logran salir
del trabajo jornalero de sus padres, para, sin embargo, no ir mucho más allá. Quizás conseguir, a través del endeudamiento, un auto, un estatus un poco mejor, que no signifique el que tengan que emplear la fuerza física, sino que algo del talento que lograron desarrollar a través del endeudamiento en las universidades no selectivas. Pero ahí hay una pena con la cual me es fácil de identificar, porque eso lo he visto. Ahora, quienes hemos podido salir de eso a través del concepto de meritocracia, sin embargo, no nos puede dejar indiferentes lo que ha sucedido durante toda una generación, de aquellos a los que se le prometió, bueno, salir del seguir pateando piedras, y claro, no patearon piedras, pero pasaron a una condición semejante, de endeudamiento, de consumismo, y de enfrentar estos techos de concreto. Y por eso entonces me parece tan profundo y agudo el análisis que hace Manuel de los desafíos que tenemos como sociedad. Y termino diciendo que no podemos quedar simplemente en la constatación de las enormes desigualdades, de esta dualidad de la sociedad chilena. O bien hacemos un intento por cambiarlo. Y ahí, entonces, indefectiblemente se necesita la política. Y si bien es cierto que muchos dicen, y lo apunta bien Manuel, que muchos de los que fueron a protestar decían, bueno, yo vengo a protestar porque esto no es político, siendo enormemente políticas las expresiones de protesta a partir del 18 de octubre. Sin embargo, si eso no se canaliza políticamente, esto queda en un estallido y se va diluyendo, entre otras cosas porque la pandemia seguramente lo que va a producir es que la gente se preocupe, particularmente estos sectores ascendentes, se van a preocupar mucho más en recuperar su empleo o recuperar la merma que han sufrido en sus ingresos. Porque cuando hay 2 millones de chilenos desempleados, prácticamente 3 millones, si sumamos a aquellos que están suspendidos de sus empleos con seguro de cesantía, entonces probablemente todas estas personas, o la mayoría de ellas, de estos Jorge González del siglo XXI, del 2020, van a estar más preocupados de la situación más inmediata que de la visión más general del país. Y por lo tanto se hace fundamental la política para encaminar este malestar hacia la esperanza. Y la única manera de hacerlo, a mi juicio, es nueva constitución y un nuevo modelo de desarrollo, a través de un nuevo pacto social, o más que un nuevo pacto social, un pacto social, y que apunte no a lo que viene en un par de años más, sino que al Chile que queremos de aquí a 10 años, al Chile 2030. ¿Con qué reformas estructurales profundas? ¿Con qué financiamiento tributario para que pague más quien tiene más? ¿Con qué medidas de estímulo al crecimiento económico para que se quede empleo? ¿Y con qué transformación de la matriz productiva? Para que este país sea un país que invierte mucho más en innovación, mucho más en conocimiento, mucho más en lo que crea valor hoy día. Si la economía mundial cambió, ya la economía mundial no es la que conocíamos antes. Algunos dicen la economía mundial está cambiando. No, ya cambió. Ya las materias primas baratas no son tan importantes. La mano de obra, lamentablemente, es cada vez menos importante. Incluso el capital físico no es tan significativo. Lo que importa es el capital digital, es el conocimiento. Ahí está la riqueza, ahí está la creación de valor.
Y si no vamos en esa dirección, vamos a seguir marcando el paso, lo que va a significar que las desigualdades o esta dualidad histórica de la sociedad chilena se va a mantener. Entonces, si no vamos claramente en esa dirección, difícilmente será posible crear esperanza. Así que esas son las reflexiones que me suscita el leer a Manuel y escucharlo. Y bueno, muy interesado ahora en cómo nos hacemos preguntas mutuas y lo que tú decías, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Heraldo. Solo plantear una cosa para darle el pase a Manuel, para que él, una vez que responda a esta provocación, por decirlo de alguna manera, pueda también esbozar su primera pregunta hacia Heraldo. Algunos dicen que de lo que pudo haber sido está llena la historia, pero ya vivimos la transición y la vivimos como la vivimos, con las políticas que tuvimos, con los frenos y contrapesos que tuvimos. Por lo tanto, mirando el pasado, sin perjuicio de hacerse cargo de lo que se podría haber hecho mejor, ¿cuál es el rol, Manuel, que tú crees que van a jugar los partidos políticos en esta resignificación social? Y a partir de aquello, ¿cuáles serían tus interrogantes, tus recomendaciones, tus reflexiones hacia una persona como Heraldo, que hoy día es un actor político? Así que te doy la palabra. El micrófono. Manuel, tienes que prender tu micrófono. Claro, ahí sí. Gracias, decía Heraldo, por los comentarios. Sobre lo que voy a tomar un poco también lo que decía Heraldo, un par de notas. Efectivamente, la pandemia instala su propia coyuntura, o sea, instala un emocionar y una agenda y unas prioridades. Lo mismo en el Estado que en las biografías, y eso es evidente, y quien quiera ir contra eso choca una y otra vez, digamos, porque es muy fuerte la pandemia, tan fuerte como la crisis de octubre, logró incluso encapsularla, y tiene toda la razón. Y por lo mismo, la perspectiva es, claro, es estructural y de largo plazo. Más allá del año o año y medio, la situación que genera octubre se sigue reproduciendo tal cual. Las tensiones, las frustraciones, digamos, siguen generándose. Es verdad que ahora encapsulado, pero ya pasando eso volveremos a esa cotidianeidad que fue, como decía, aborrecida. Y va a seguir generando esa tensión. Porque ese es el problema, de que esa vida cotidiana, no, como está, genera una tensión. El sujeto no puede quedarse quieto porque lo obligan a una cosa y no puede hacerlo. Entonces, el fondo, yo digo, era bastante coherente en eso. El inquilino estaba condenado a ser inquilino y nadie le pedía que se esforzara y tenía otras interpretaciones. Ahora el sujeto popular tiene que ser individuo y lograrlo, y al mismo tiempo los estatus siguen, más allá de meritocracias que siempre ha habido en Chile, como el mismo caso aquí señalado. Pero lo común es, o sea, hay que ser especialmente talentoso para hacer ese camino. ¿Por qué hay que ser tan talentoso cuando podría ser lo normal, o en la otra clase es lo normal? Pero creo que Heraldo va en una dirección muy acertada, a mi entender, y que va a la última pregunta. ¿En qué sentido? En que él entiende que, según le entiendo yo, que la conversación constitucional va a lograr codificar en parte esperanza, por así decirlo, si se entiende al mismo tiempo como parte de una conversación de un cambio del modelo de desarrollo, de una refundación de la sociedad. En el fondo, ¿hay posibilidad o no de hacer oír a esta sociedad de que vamos a una refundación en que se van a acabar lo que no se ha acabado nunca? Porque ese es el tema. Dejamos de hablar de los estamentos entre el año 88 y ahora. Pero eso es la realidad de Chile, de toda la historia, y toda la historia ha sido un intento de elaborar eso, de instalar una sociedad sobre eso, de intentar desmontarla, y luego de hacer como que no se ve. Hasta que aparece, cuando hace crisis, la sociedad en que eso había quedado como invisibilizado. Y entonces yo creo que por ahí va la conexión, de que un pueblo que entiende que dentro de este modelo solo caben estos caminos, sin salida, que alguien diga vamos a otro modelo, si no, no cansa.
no es más de lo mismo, no es ajustes, y tampoco es ninguna voluntad revolucionaria ni ultraizquierdista, como dijo con tanta impropiedad, a mi parecer, un diputado hace poco, ¿no? No, es que la radicalidad de la incontinencia subjetiva que esta sociedad estamental neoliberal genera, porque somos neoliberales estamentales, y esa dualidad es oprimente. Entonces, yo lo he pensado así, de lo que se trata es de entender que la conversación constitucional, naturalmente no es lo mismo que, pero debe resonar con una voluntad refundacional histórica. Que estamos en los años 25-30 de nuevo. Y que hay derecho a darse otra oportunidad, eso es lo que digo. Incluso con la voz infantil, como decía un joven en un grupo jugando, ¿no? Pero eso es darse de nuevo permiso y obligarse, de mi perspectiva, a decir, ¿por qué no construimos de una vez una sociedad decente, donde la gente pueda vivir, donde no hayan dos estamentos, donde los apellidos no manden, donde la educación particular del 8% de ahora y de los años 60 siga dirigiendo todo, más las excepciones de los talentos populares, que también siempre ha habido, ¿no? Y eso es lo que hoy día se pone sobre la mesa, y no sé si estamos en condiciones de hacerlo. Heraldo decía, vamos a un trabajo de innovación, de complejidad, y él mismo señalaba, pero nuestra clase dirigente o propietaria no gusta de eso. ¿Por qué no gusta de eso nuestra clase propietaria? ¿Por qué nuestra clase propietaria no ve un problema en eso de que su modelo, cuando esté exitoso, cuando funcione, como es el caso? Este modelo ha funcionado, es exitoso, no falló. Y va a ser cohete, porque genera puestos de trabajo que ellos no querrían para sus hijos. Y nadie en la sociedad, en fin, ¿no? Con toda la nobleza de ese trabajo que nos mantiene por lo demás. Entonces, yo creo que al final es por una suerte de entendimiento muy profundo de que en Chile hay dos tipos de personas y que, claro, ahora no serán pobres. Y como no serán pobres, estarán conformes. Y así fue una, dos generaciones, así lo es para el inmigrante que viene de pobreza vecina, digamos, nosotros de pobreza histórica, pero para la otra generación que le prometieron los otros, no. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y qué clase social, qué productor va a iniciar ese proceso? La clase que tenemos se contenta, el señor Lavín, que hoy día es socialdemócrata, hacía el elogio del packing que había ocupado el puesto de ese mausoleo industrial, como le llamó así, con esa rapidez verbal, ¿no? Que era la Fiat, para lo que existía INACAP, se formaban técnicos. Hoy día quedó el INACAP nomás, pero la Fiat no está. Entonces, ¿qué clase va a ser eso? ¿Qué productor? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo vamos a articular entonces la lógica del capital, que le interesa el crecimiento, la ganancia, como es obvio, y lo colectivo, que a lo mejor le interesa complejidad? Porque cuando yo escucho a Heraldo, escucho al colectivo que quiere complejidad, no escucho al capital. El capital chileno habla en el mercado y en el mercado no quiere eso. La sociedad quiere eso. Pero ¿cómo logramos que la sociedad le diga al capital, capital ya no es solo tu cuento? Si eso es neoliberalismo, y es volver a la política, volver al Estado, pero la vaciamos un poco, y ahí viene la pregunta, voy a lo que se plantea al final, ¿no? Entonces, por lo pronto, pero creo que ahí está el centro, es no perder de vista que la discusión sobre el cambio constitucional tiene sentido para la vida cotidiana si empieza a sonar como un cambio en el modelo de desarrollo, con los tiempos distintos, con todo lo que eso implica, no es ningún voluntarismo ni radicalismo, sino ponerse a la altura de la demanda. Además, yo en esta sociedad no quiero vivir. Y mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Que estudie qué? ¿No? Bueno, y ahí viene la pregunta que tú decías sobre los partidos. Yo creo que lo primero de los partidos es refundarse. Tienen que refundarse como la propia sociedad y como, por ejemplo, a lo mejor la Federación de Estudiantes también. Todos los actores quedamos descolocados porque un sistema hizo crisis. No es llegar y seguir siendo PPD, creo yo, con todo permítanme entrar en esa conversación. No es llegar y seguir siendo el PPD. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿IPS? ¿Qué PS? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Está todo de nuevo en un momento de creación también, o de descomposición, ahí estaremos. Por eso que es tan interesante, apasionante, un poquito angustiante también, esperanzante a veces, en fin, ¿no? Lo que se está viviendo. Eso yo diría para los partidos.
En el sentido de que si yo estuviera, creo que, por lo demás creo que sociedades como la nuestra con tanto cambio lo obligan continuamente. Refundarse para refundar la sociedad, participar, sumarse a lo que hay de esperanza colectiva y ponerse un poquito detrás de esa demanda de otra sociedad. No, por eso recuerden ustedes que al inicio toda la atención era la gente de derecha, decía, no, pero veámoslo, a ver, veamos cuáles son las demandas principales. Y trataban de ordenar un listado de demandas, ya, vamos a responder a todas esas demandas. Y no, no era eso. Esto era una disconformidad con el total del régimen que había cuajado en esos 40 años. Y en eso estamos. Bueno, eso es lo que yo diría por ahora. Y te preguntan, no, la pregunta que a mí me complica es, por ejemplo, ¿qué le diría yo a un joven en cuarto medio hoy día? No sé lo que le diría, de lo que toca. Tendría que hablar con cada uno y ahí, claro, encontraríamos una conversación pertinente, etc., pero como colectivo, ¿no? ¿O qué le digo al que estudió y no? ¿Quién responde? O la sociedad no tiene que meterse en eso, que eso era lo que estaba ocurriendo. Cada chiquillo en cuarto medio tiene que enfrentarse y hace lo que buenamente puede. Y el cabro y el profesional después también. O la sociedad tiene que volver a mirar eso y hacerse cargo, responder también. Yo creo que eso está ahí en el aire y creo que nos hará bien empezar a tratarlo, por lo menos reconociéndolo y conversándolo, para que no sea tan doloroso y la gente lo viva solo como un tema. Porque octubre fue además catártico en eso. Ya saben que no es solo. Eso, ¿qué le diríamos? ¿Qué tenemos para o no? Pero tampoco me gusta hacer esas preguntas que puedan poner al otro ante un inclusive, no es la idea, ¿no? A mí me surge como yo siempre escucho a los jóvenes, digo, pucha, acá, si me preguntaran ellos, oiga, profe, y pensemos. Eso. Heraldo, sobre algo que decía Manuel, que es que los partidos se tienen que resignificar o reconvertir. ¿Cómo en Refundar. claro, cómo en tu posición analizas aquello sumado a que un chiquillo cuarto medio, emulando lo que dice Manuel, le gustaría tener una respuesta hoy? A lo mejor también solo vas a tener preguntas y no respuestas, pero me gustaría que reflexionaras acerca de esto que ha planteado Manuel con este agregado que te hago. Bueno, un par de cosas. Vamos primero a la pregunta directa, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Los partidos tienen que refundarse y asumir esta realidad con bastante humildad y quizás ponerse detrás de las demandas, como dijo Manuel. Pero ha habido un cambio muy profundo, porque hoy día los partidos políticos no son lo que eran antes, no son las instancias mediadoras entre la ciudadanía y el quehacer político, porque hoy día la era digital nos ha presentado con un conjunto de instrumentos que mucha gente prefiere. Prefiere el Twitter, prefiere Instagram, prefiere Facebook, porque le permite una suerte de democracia directa, con la única complicación que eso lo que hace, como decía Zygmunt Bauman, es crear tribus. Claro, porque si a ti no te gustan determinadas personas que no piensan igual a ti, tú los sacas nomás, ya no son tus amigos, y vas teniendo interacciones con los que piensan igual a ti. Y con eso no se hace sociedad, no se hace política, no hay un sentido colectivo. Pero eso es parte de lo que está sucediendo hoy día, y eso le ha quitado el piso a los partidos políticos. Más allá del desprestigio de los partidos políticos, no solo en Chile, en muchos lugares del mundo. Entonces, esta era digital, con esta democracia digital directa, creo que es parte de la fórmula que hay que tener presente. ¿Qué pregunta le haría yo a alguien que se gradúa de cuarto medio? Yo estoy en la misma interrogante de Manuel. No se me ocurre de buenas a primeras qué decir. Claro, uno puede hacer una pregunta un poco ampulosa, digamos, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere la sociedad?
pero muchos de ellos lo único que quieren es saber qué va a pasar con ellos, y dependiendo de dónde salen, ¿no? Si es de una escuela pública, subvencionada, si es que de una escuela pública rural, depende de dónde. Quizás sus aspiraciones sean distintas. Yo leí en algún artículo de Manuel que quizás los jóvenes que salen de cuarto medio en ciertos sectores rurales, de lo que aspiran, si es que no entran a la universidad, es trabajar en el agro súper. Y seguramente ahí van a tener una condición mejor que la de sus padres. Entonces, seguramente están preocupados más de la inmediatez, de no tener que seguir el paso de sus padres. Si es que sus padres estaban en una condición tradicional de jornalero o de utilización de su fuerza física para traer el pan de cada día, y ellos quieren algo mejor. Pero en este contexto tan cambiante, probablemente la pregunta que ellos puedan estar pensando es, ¿qué empleo voy a tener? Y más vale que tenga cualquier empleo. Y después veré si la situación mejora, a qué puedo llegar. Yo quiero tocar, sin embargo, algo de lo que conversamos muy al pasar con Manuel. Y es, ¿cuál es el camino que quiere el empresariado? Yo creo que hay un gran empresariado que no quiere que las cosas cambien. Pero hay otro empresariado que tengo la impresión que está en otra dirección, un empresariado más joven. Son los que no tienen las herencias de sus padres, no tienen la herencia del fondo, de la fábrica o de lo que sea, sino que solo tienen su capacidad y su talento. Y muchas veces para ello no hay espacio acá. Y se me ocurren dos ejemplos. Corner Shop, que es esta idea de estos jóvenes emprendedores, y uso la palabra emprendedor porque creo que es más atinada, que descubrieron la manera de cómo, bueno, se puede hacer compras de delivery de distintos lugares a través de un mismo conducto. Bueno, y esta empresa fue comprada por alguna gran compañía internacional. Ya ni me acuerdo porque hubo un par de operaciones. Y una empresa que parece que la última vez que yo escuché valía como $200 millones y partió con una inversión pequeñísima. Pero ahí había talento, había uso de Internet, de la capacidad digital de estos jóvenes. Y otra empresa, Corner Shop. Quiero decir Notco, que es una empresa de jóvenes, 3 o 4 jóvenes, biólogos, que inventaron leche que no es leche, yogur que no es yogur. Y ambas empresas no obtuvieron financiamiento en Chile. Corner Shop tuvo que buscar plata en México y en Estados Unidos. Y ahí lo obtuvieron. Primera inversión como $30 millones y hoy día, como digo, creo que vale como 200 millones o más. Y Notco obtuvo financiamiento de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Entonces, lo que a mí me dice eso es que hoy día los bancos y los empresarios no están interesados en estas buenas ideas de emprendedores, en la innovación. Pero me parece que hay algo interesante, que algunos emprendedores jóvenes van por ese camino. Quizás van a tener que obtener su financiamiento fuera del país. Pero si ven además que el camino va por ahí, el empresariado chileno va a tener que pensar 2 veces. Pero ahí hay un obstáculo bien significativo. Así que eso lo diría por ahora.
¿De cuánto tiempo estamos hablando, Manuel, para una reconversión o para un nuevo pacto? Y lo pregunto respecto de que sobre todo la generación más joven es hoy día una generación de la inmediatez. Entonces pregunto, yo que tengo 42 años, voy a disfrutar, por decirlo de alguna manera banal, por supuesto, de lo que va a ser un nuevo pacto social. ¿Cuántas generaciones? ¿Cómo le vamos a explicar a las personas que los cambios, a no ser que hagamos una revolución, eh, tienen incrementalidad? ¿Cómo crees tú que se construye un pacto a través de ser sinceros y hablar de horizontes temporales frente a personas que legítimamente tienen necesidades, angustias, cabreo, como decías tú, que son en el hoy y que además vienen hace mucho tiempo? Eh, no, naturalmente no tengo una respuesta así precisa, pero claro, por lo pronto se empiezan a abrir distinciones, ¿no? El que sean incrementales es una proposición segunda a que son posibles. Es decir, el asunto que cancelaba incluso estas conversaciones, la posibilidad de estas conversaciones, era ese consenso de los años 90 y principios de los 2000 de que el futuro era esto. El fin de la historia. De hecho, José Joaquín Brunner hoy día escribe una columna al respecto y es muy cierto en eso. Se vivió un tiempo en que solo cabía proyectos individuales y por lo demás el orden social y su despliegue en adelante. Esto era el futuro. Todos los que teníamos una visión crítica éramos francamente marginales, digamos. Y esto era correcto si era así el asunto y iba andando. Lo que no significaba que no tuviera su crisis interna incubándose y que en 98 ya se anuncia con el informe PNUD, donde pude estar también, y así en varios estudios donde ya se iba apareciendo. Pero obviamente era la inercia de ese proceso era tan potente que engullía toda la crítica y parecía de nuevo que estaba incluso después del 2011, el 2015, el 2016, parecía que todo estaba de nuevo en su... como que éramos el 2019, el país más feliz de América, según también el informe, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo que octubre pone, que de alguna manera lo anunció el 2011, pero octubre ya lo pone como una inevitabilidad de que el cambio es posible, de que octubre pone que el cambio, 2011 puso que el cambio era posible, fue un remesón, digamos, y el octubre es que el cambio es inevitable, quebró. Y en ese sentido yo creo que es lo primero a tener en cuenta, es decir, de lo que se trata es de gestionar un cambio, una transformación. Y de hecho los empresarios están en ese debate cuando se alude, por ejemplo, a ese texto que salió hoy día, el nuevo equilibrio, obviamente un intento de tomar posición en lo que entienden como un proceso de cambios. Ellos entienden que están corriendo una línea respecto a lo que era su planteo clásico, tanto como corre una línea o dos o tres y salta lo que haya que saltar Joaquín Lavín, y siendo septiembre zapatea en la fonda que esté abierta, digamos, que esté vacía, que es el problema. Vio la fonda vacía y dijo, también puedo. Habría que indicarle que eso no se ve bien. Pero bueno, entonces, lo primero es aceptar que la política, lo que pasa es que eso fue una idea muy profunda que gobernó la concertación, la transición, digamos. Esta idea de que la política ya no iba a incidir en las transformaciones de la sociedad, que la política no estaba para eso, que era reducir el campo de la política y hacerla funcional, y no intervenir en ámbitos autónomos como la economía, por ejemplo, que tenían que innovar. Todo ese es el discurso, y un discurso por lo demás altamente sofisticado, nada improvisado y muy razonable por lo demás, en lo suyo. Pero lo que octubre pone es que la política que ha de volver es una que sabe que está para hacer historia, no para optimizar dentro de un esquema. Nuestra sociedad lo requiere porque hoy día necesitamos la política, no solamente la necesitamos como siempre, más que nunca, porque hay que refundarse como sociedad y eso es un proceso político. ¿Qué proceso más político puede haber, digamos, que el hacer una constitución y pensar tu modelo de desarrollo? Mira tú la oportunidad que se nos está abriendo, lamentablemente, a la fuerza, ¿no?
pero ahí está. ¿Y para cuándo lo vamos a ver? No sé si siquiera nos ponemos en ese camino, no sé siquiera si la conversación constitucional va a lograr sonar como que estamos discutiendo un cambio de sociedad. Y entonces las personas digan, me interesa, a ver, voy a escuchar. Porque si no, no sé cuál va a ser el acople o desacople. Si fuera el caso y nos pusiéramos a hablar, creo que eso mismo genera su tiempo. Es decir, a mí no me da problema pensar que esto es a 40 años. Si no es la prisa, es el sentido de la política y de lo que llega desde arriba y de la convocatoria, no es el apuro. Jesús Ibáñez, mi profesor, siempre decía que le encantaban los revolucionarios, lo único que le molestaba es que siempre estaban apresurados, digamos. Pero, pues claro, eso no tiene nada que ver con este tema. Si el tema es que, claro que hay urgencia, el pueblo siempre ha tenido urgencia, pero tampoco hay magia, bueno, hay mucho que se podrá dar, pero lo que es claro, para mi gusto, es que con la fruta tú no puedes duplicarle el salario. Y eso es lo que se necesita porque necesitas otros puestos de trabajo. Entonces, eso es a largo plazo. Yo creo que hay que vivirlo como lo vivimos el 78, que entendíamos que era a largo plazo, 20 años, 15 años. Pues claro, el que si no era un temerario y no servía. Quizás como lo vivieron en los años 30, quizás no haya que vivirlo como lo vivimos a finales de los 60. Diría, no con ese apuro, pero sí con la profundidad de los años 40, 50, sí con la profundidad de Freire, de la profundidad de esas transformaciones, sí. Pero el tiempo no es mi tema, es que haya un actor político que, por ejemplo, que pueda decir en su proclama los intereses populares primero. ¿Se puede o no se puede decir eso? En toda tu discusión, los intereses populares primero. Creo yo que eso es un modo de definir tu posición. No es la sociedad en su conjunto, también, porque si no hay un desarrollo de la sociedad, los intereses populares no podrán prosperar. Pero también sabemos que puede haber mucho desarrollo de la sociedad, como se dice, sin ningún desarrollo popular acorde. Entonces, los intereses populares primero, diría yo. Chile, otra oportunidad. Todo esto son sacadas de los Twitter, de la gente que comenta la entrevista. Decía, esperanza apruebo, ¿no? O apruebo esperanza. Pero a mí me gustaría que se escuchara también esto de lo antioligárquico hoy día en Chile. Hay que hacer una reparación histórica. No puede ser que esta sociedad siga como en los fundos. Claro, no son solo los apellidos castellanos vascos, pero son otros apellidos igualmente diversos al común y corriente. Salvo casos excepcionales. Y eso siempre lo ha habido. Martín Rivas tiene esta novela. Pero es sacar novela, ¿no? Eso. Los que lo hacen sacan novela. No, no es así la cosa. Y creo que hay un cambio, porque creo que este pueblo nuevo, como tiene formación profesional, hoy día el 80% de los jóvenes, me lo da muy buen analista el dato, me lo confirmo, el 80% de los jóvenes que están saliendo están entrando a educación superior. El 80%. Los puestos complejos directivos en Chile están en el 20%, 25% sumando. No da. Uno ve los gráficos y dice, pero ¿y eso qué es? ¿No? Eso va, ¿a dónde va? Va a explotar. Y la pregunta es, bueno, ¿y si no es eso, qué? ¿Qué les decimos a los jóvenes entonces? Por eso mi pregunta es, ¿qué le digo yo a un joven hoy día? ¿Vale? Creo que hemos generado unas situaciones muy difíciles de gestionar por las personas. Y las tienen que gestionar sí o sí. Pues. Pero sí, creo que si pensamos a largo plazo, pero radicalmente, se puede empezar una conversación donde te escuchen. No sé, la confianza habrá que ganársela más largo. Sí, se trata de hacer una sociedad de nuevo, y eso parece que 40 años, pues hay que asumir la crisis climática, la crisis social, y todo será junto, si no, ¿cómo? O sea, tendremos que salir de la crisis climática pensando en cómo salir también de la crisis social, vivirla. No, yo siento que las generaciones actuales y toda la sociedad estamos enfrentados a unos dilemas tremendos en realidad. Que no sé si haya habido una experiencia antropológica, sociológica equivalente. Los jóvenes, las jóvenes están viviendo un tiempo muy difícil, ¿no? En términos de claridades evidentes, ¿no? Entonces, claro, se requiere más sociedad que nunca, se requiere más política que nunca, pero no está fácil porque hay que ganarse ese lugar, claro.
Manuel, muchas gracias. Quiero para ir cerrando, hacerle una pregunta a Heraldo que nos llega y que, bueno, a mí también en lo personal me hace todo sentido y también a partir de lo que decía Manuel. ¿Cómo esto que para nosotros, para este sector, es del todo evidente, con matices, sin duda, cómo se hace para poder hacerlo desde la política, de la política que tenemos hoy día, que es lo que hay, sumado a cómo también lo hacemos en una sociedad que igualmente y estallido mediante, alrededor del 40% de sus ciudadanos se expresa democráticamente en las reglas del juego que tenemos por los sectores más conservadores de la política. O sea, tenemos un 40% de personas que, si bien no representan a toda la sociedad, pero son las que se representan y permiten que las instituciones, que las instituciones y que las magistraturas se llenen, digamos, son personas que están anquilosadas en un pensamiento que es el que claramente estamos retrucando acá. Entonces, ¿cómo hacemos para construir desde esta política de lo que tenemos hoy día, malo, bueno, mejorable, etcétera, un sentido del nosotros con la fractura que tenemos y con la expresión electoral que esta fractura también ha tenido desde el 88 a la fecha? Tú me preguntas a mí. Sí. Ya. Bueno, mira, yo creo que la única manera es pensar en el mediano plazo, y quizás no tan largo plazo como el que piensa Manuel, de 40 años. Yo pienso quizás en la mitad, porque los cambios en la era tecnológica que vivimos son mucho más rápidos y quizás uno pueda pensar en el 2030 o pensar en el 2040. Pero eso requiere un pacto social. Creo que es inevitable. Es decir, que nos juntemos, no solo los sectores políticos, ese sería un craso error, Claro. sino que estudiantes, empresarios, sindicatos, académicos, expertos. ¿Eh? ¿Cómo lo hicieron? Mira, cómo lo hicieron en Irlanda en un determinado momento, el año 87, en medio de una crisis. Se juntó el gobierno, la oposición, los sindicatos, los empresarios, académicos, hicieron un pacto de qué es lo que querían tener en los próximos años como país, lo que eso iba a costar, dónde iban a estar las prioridades, y el país empezó a cambiar. Y de vez en cuando, desde el año 87, han renovado ese acuerdo, porque todo cambia. Entonces algunas cosas que habían sido acordadas ya no tienen tanto sentido, y entonces cada cierta cantidad de años los irlandeses son capaces de sentarse y decir, bueno, reevaluemos el pacto que habíamos construido. ¿Mm? Y ese país, que no digamos que era muy desarrollado, de hecho era un país muy pobre, y quizás en algún momento, comparativamente con algunos países latinoamericanos, los países latinoamericanos eran más ricos que Irlanda. Sin embargo, el avance ha sido notable de Irlanda. Entonces, yo creo que se trata de sentarnos a elaborar un pacto social que signifique no pensar el próximo gobierno, sino que pensar la próxima década. No veo que haya otro camino. Y eso significa, sin embargo, que quedemos claros que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Porque si no cambia el modelo de desarrollo, claro, se pueden hacer algunas reformas, pero el sustrato va a estar más o menos igual. Y tiene que ser reformas entonces con una visión estratégica muy marcada. Y creo que ese es el único camino. Ahora, con un ánimo optimista, yo estuve mirando unas cifras respecto a los cambios de domicilio que han ocurrido antes y después
del acuerdo del 15 de noviembre que dio origen al plebiscito y al proceso constitucional. Antes del 15 de noviembre, antes de la firma del acuerdo constitucional, las solicitudes de cambio de domicilio eran de 400 cambios de domicilio diarios. Después de esa fecha, después del 15 de noviembre, pasaron a ser 9.000 cambios de domicilio diarios. Y un tercio de esos 9.000 cambios de domicilio, un tercio son personas que nunca han votado. Nunca. Y según el CERVEL, son personas que están mayoritariamente entre 29 y 34 años. Excelente. Entonces, eso me parece interesante a mí en términos del optimismo mirando a futuro. Es decir, hoy día una mayor cantidad de jóvenes está aparentemente interesado en incidir en lo que viene por delante. Y eso me parece importante de resaltar cuando estamos a pocas semanas del plebiscito. Eso me hace abrigar algo de, no sé si optimismo, pero sí esperanza, de lo que puede venir por delante. Pero sin un pacto social, difícil que podamos avanzar con la profundidad que el país necesita. Muchas gracias, Heraldo. Manuel, me gustaría darte unos minutos finales para que me contaras, a mí que vengo de otro planeta, ¿cómo te imaginas, cómo crees posible o cómo finalmente sueñas, cualquiera de las tres opciones, un Chile post proceso constituyente? Chuta, Gay, no. Pero claro, no es como lo veo, sino como me nacería, como me gustaría simplemente. Me gustaría poder verlo como miraba yo que iba a ser la sociedad chilena cuando yo tenía unos 8 años, 7 años, en los años 60, donde se hablaba de una sociedad que se estaba construyendo, que básicamente más que de dinero, riqueza, se hablaba de una democratización profunda, de eso que he dicho aquí, del fin. Yo por eso soy tan obsesivo con ese tema, porque lo vi cuando niño, y supe que toda la sociedad sabía eso, y siempre me sorprendió cómo eso de pronto ya nadie más lo habló, como que se había terminado eso, y yo sabía que seguía igual y todo lo otro. Y vuelvo entonces a esa mirada que tenía de niño, de cabro chico, de nacido para una sociedad que nunca llegó a ser, digamos, y luego haber vivido el nacimiento, apogeo y crisis de una sociedad de la que nunca fui plenamente parte, pero sí, me crié en ella también. Entonces, claro, creo que hay que volver a las preguntas fundamentales en que andaba esta sociedad, si por algo andaba en esas preguntas. No será lo mismo, pero el calado del asunto es el mismo. Esta sociedad tiene que constituirse alguna vez como una sociedad democrática. Nunca lo ha sido. Nunca que ha sido. Por eso que la socialdemocracia la tiene tan difícil en Chile. Porque tuvo que resolver el tema de los estamentos, y eso no era un tema de la socialdemocracia. Y dos, en un consenso neoliberal. Entonces, por eso llega Lavín y ocupa el espacio. Porque eso suena a sueño, la idea de que los individuos aquí van al colegio y van a colegios iguales, eso suena a la guillotina en Chile. Imagínense ustedes, nomás que hubiera meritocracia mínima, no para salvar a un talento genial popular, digamos, que ese es salvar solo igual, además, sino meritocracia. Yo creo que eso no fue un problema del neoliberalismo chileno, que con meritocracia cero no da, se va a reventar. Entonces sí, no puedo vivir en esta sociedad tranquilo mientras este clasismo racista, además, porque se quiere blanco y persigue no solo los apellidos, persigue los colores. En fin, todo eso a mí me repugna, porque de niño me enseñaron a que eso era repugnante. Y me sigue repugnando. Entonces, imagino que Chile volverá después de eso, no en el socialismo, sino que volverá repugnando lo que es repugnante, para mi juicio. Eso. Muchísimas gracias, Manuel. Quiero también darle, Heraldo, unos minutos finales para que me comente desde lo humano, más que de lo político. Sé que va a ser imposible que no te refieras a lo político, pero desde lo humano. ¿Cómo contribuimos, cómo
cómo los Heraldo, los Manueles, las Natalias, los Fernando, etcétera, contribuimos desde lo humano a una sociedad donde la meritocracia y tu historia personal sea no una excepción, sino una realidad para muchos. Bueno, con los cambios sociales y las reformas estructurales profundas. De otra manera, imposible. Yo coincido con Manuel que pueden haber casos aislados de ascenso meritocrático, pero sin cambios estructurales eso no es posible. Eso ocurrirá en casos aislados y está muy bien que suceda. Y puede ser inspiracional para muchos. O sea, varias veces a mí me han comentado, mire, qué importante que usted salió de la escuela número 46, República de Colombia, Estación Central, a ser canciller de la República. Y eso puede ser inspiracional para muchos, y a mí me alegra mucho que algunos jóvenes se sientan inspirados por mi situación personal. Pero eso no es la dimensión colectiva de un cambio societal. Los cambios societales se dan solo si es que hay reformas estructurales, si hay cambios profundos, transformadores. Y eso solo sucede si abordamos las cosas que hemos dicho ahora, partiendo por el cambio de una nueva, hacia una nueva constitución, que saque todos estos enclaves del neoliberalismo y que avance, a mi juicio, hacia un estado de bienestar, hacia un nuevo modelo de desarrollo, donde todos se sientan comprometidos, ya sea porque les gusta ese camino, ya sea porque saben que no hay otro camino sino ese, o porque algunos incluso ya a regañadientes van a ir hacia allá porque encuentran que la sociedad hoy día demanda algo que es distinto a lo que ellos hubieran preferido. Ese es el único camino a mi juicio. Y es un desafío, ya agarro la perspectiva mía, que tiene un componente internacional, que está ocurriendo en muchos lados. Porque hoy día hay rabia y hay malestar en muchos países. Y tiene que ver con fenómenos complejos, que tienen que ver con la naturaleza concreta de los países en cuestión, pero también con fenómenos más amplios. Por ejemplo, el fenómeno de la globalización. Y por eso que uno tiene en Estados Unidos que la gente ha votado por Trump, y uno ve quiénes han votado por Trump, por este individuo que está en contra de lo civilizatorio, a mi juicio. Han sido las personas de más edad, las de menos educación y los sectores rurales. Si uno mira quiénes votaron por el Brexit, exactamente lo mismo. Votaron los de más edad, los sectores rurales y los de menos educación. El Brexit perdió en Londres, en las áreas urbanas, perdió entre los jóvenes y perdió entre la gente de más alta educación, como perdió Trump en todos esos sectores. Entonces aquí hay un fenómeno también de un modelo concentrador que está pasando también en Europa, en algunos países donde se ha incrementado la desigualdad, mucho más en Estados Unidos, que es el ejemplo clásico de un país desarrollado donde se ha incrementado la desigualdad. Entonces aquí estamos frente a un fenómeno que trasciende nuestras fronteras, pero quizás es mucho más profundo en nuestro país, porque en nuestro país el laboratorio neoliberal fue único, a diferencia de otros países. Entonces, aquí, por lo tanto, no hay salvación individual, en otras palabras. La única manera de salir de esto es de manera colectiva, y de otro modo creo que estaríamos frente a casos aislados. Yo me alegro de lo que me sucedió, las oportunidades que yo tuve. Y de repente a mí me tocaba estar presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y de repente se me pasaban así
exactamente, ¿qué estoy haciendo yo presidiendo el Consejo de Seguridad si yo salí de la escuela 46 República de Colombia de Estación Central? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, y uno tiene que borrar eso de inmediato porque está frente a una responsabilidad y ante una persona que es distinta. Pero me parece que aquí el desafío tiene que ser colectivo, no puede ser individual. Muchísimas gracias, Heraldo. Quiero agradecer personalmente y colectivamente a quienes están conectados, a quienes están en el Facebook, a Manuel, que no tenía el placer de conocerlo. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por su inspiración, por su esperanza. Y quiero terminar recogiendo dos cositas muy pequeñas a partir de lo que señalaron durante todo el panel y algo que dijo Heraldo al final. Es gravitante poder pensar en que tenemos que intervenir y hacer, como decía Manuel, una nueva sociedad o la refundación de la sociedad, porque no solo es posible, sino que es inevitable. Pero en términos concretos es para que nunca nadie más tenga que hacerse la pregunta que tú te hacías en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que sea, no sé si una obviedad, pero mucho más, digamos, al alcance de la mano, que donde yo nací, la historia de mis padres, sea un condicionante valórico sin duda, pero que no determine mi trayectoria o los lugares a los que yo puedo llegar. Así que parte de lo que tú planteas es lo que yo imagino que es algo que queremos que se socialice, que cambie y que, como decía Manuel también, hoy día tenemos rabia, sí, pero asimismo, y por diversas razones también, creemos que tenemos esperanza. Así que les agradezco mucho esta conversación, hemos tenido muchas felicitaciones, comentarios en el Facebook, y espero que podamos invitar a Manuel nuevamente a hablar de la Araucanía y otros temas que van a ser muy, muy, muy importantes y que son muy interesantes para esta refundación social. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo en otra oportunidad y muchas gracias a la Fundación por la Democracia por estar siempre abriendo estos espacios de debate. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Adiós, Heraldo, muy amable.